Buena gente, espero que estén bien. Este es el primer capítulo del Camino del Hacker. La idea de esta serie es que empecemos desde cero, como si no supiéramos nada de hacking, y vayamos avanzando en contenido a medida que vayan pasando los capítulos. Cabe aclarar que si bien vamos a ver teoría, sobre todo en estos primeros capítulos, el 80 o 90% de los videos van a ser prácticos. Así que bueno, si realmente quieren aprender, les recomiendo que practiquen ustedes más allá de ver los videos. Dicho esto, vamos a ver algunos conceptos básicos que tenemos que conocer antes de empezar a hackear. Vamos a ver qué es una red, qué es una IP, qué es una VPN y un DNS. Así que si ustedes ya conocen estos conceptos, pueden adelantar el video. Si no, les voy a explicar muy por encima. Igualmente los invito a que profundicen en cada uno de estos temas porque la verdad que hay muchísimo para ver en cada uno. Primero, una red. Bien, ¿qué es una red? Es un conjunto de dos o más dispositivos, nodos, conectados mediante un medio físico o inalámbrico para compartir recursos, archivos, servicios, etc. e intercambiar información. Componentes claves tenemos emisor y receptor, un medio y un protocolo. Y acá puse dos tipos, hay más igualmente. Tenemos LAN, ¿sí? Que es una red de alcance limitado, tu casa u oficina, y WAN, que sería Internet. Bien. Por otro lado tenemos IPs, que es un identificador numérico para dispositivos en una red. Bien, ya vemos que se están uniendo los conceptos. Y tenemos dos tipos. Tenemos el IPv4, que tiene un formato decimal de 4 octetos y tiene 32 bits. Y tenemos IPv6, que usa un formato hexadecimal y tiene 128 bits. Bueno, ahí se me rompió el gráfico, no pasa nada. Vemos que también tiene muchas más posibilidades. IPv6 tiene 3.4 por 10 a la 38, mientras que IPv4 tiene 4.3 mil millones. Bien, después tenemos un poquito más de info, no nos vamos a meter ahí. Después tenemos VPN. ¿Qué es una VPN? Es una tecnología que crea una extensión segura, túnel cifrado, de una LAN sobre una red pública. Bien, hay que ver, igual no todas las VPN son seguras, las que son gratuitas ahí son medias polémicas. Pero bueno, básicamente te estás conectando a una red. Y DNS por último. ¿Qué es DNS? Es un sistema jerárquico y distribuido que traduce nombres de dominios legibles por humanos, por ejemplo google.com, a direcciones IP numéricas. Por ejemplo 142, 250, 189, 46, que los ordenadores usan para conectarse. Básicamente es la agenda telefónica de Internet. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si ponemos en el navegador, por ejemplo, no sé, instagram.com, esto por detrás va a buscar, ¿cuál es la IP de instagram.com? Y el servidor DNS va a devolver, qué sé yo, 10.11.12.13. Y va a buscar esto básicamente. Bien. ¿Por qué existe esto? Porque para nosotros es mucho más fácil acordarnos de instagram.com que de esta IP, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también por arriba qué es un puerto, qué es un servidor, qué es la escalada de privilegios y un poquito de lo que es el three-way handshake, que ahora lo vamos a ver. Bien, un puerto es un punto final lógico de comunicación. Una analogía sería que si la dirección IP es la dirección del edificio, el puerto es el número del departamento específico donde vive el servicio que buscas. ¿Qué significa esto? Básicamente una IP puede tener muchos puertos abiertos y en cada uno de esos puertos va a brindar, digamos, un servicio. Por ejemplo, en el puerto 80 podría tener un servicio HTTP que brinde una página web. En el puerto 22 podría tener un servicio SSH. En el 21 un FTP. En el 3306 una base de datos y así sucesivamente con los puertos que sean. Bien, algunas características son que tenemos un identificador, es un número de 16 bits, va de 0 hasta 65.535, que es el máximo. La función es justamente esta, que permite que una IP tenga múltiples servicios y diferencie el tráfico. La vinculación es que un puerto se asocia justamente a un servicio específico, por ejemplo Apache escucha en el 80, y algunos de los puertos tops son estos que tenemos acá. Cabe aclarar que los puertos no están atados a un servicio, por ejemplo el 22 no está atado específicamente al SSH, pero
por default sí que vienen estos números. Generalmente si ves el puerto 22 abierto va a ser SSH. Puede ser que no, que alguien agarre y lo configure en otro lado, que ponga un HTTP en el 22. No es común, pero puede pasar. Después tenemos 3 posibles estados en cuanto al escaneo con Nmap. Bien, tenemos abierto, cerrado y filtrado. Bien, abierto es justamente que está abierto, que podemos acceder al servicio en el puerto. Cerrado es que no podemos acceder y filtrado es que no sabemos si está abierto o cerrado. Básicamente un router, firewall o regla de red lo está bloqueando. Bien, al paquete. Tenemos 2 tipos de puertos, los TCP y los UDP. El TCP es el orientado a conexión, garantiza que los datos llegan en orden y sin errores, por ejemplo web, email, SSH. Es más lento pero confiable. Bien, el UDP es lo contrario, no está orientado a conexión y no garantiza la entrega. Bien, ¿para qué sirve esto? Para streaming, juegos, videos, DNS. Es más rápido pero menos fiable. Por ejemplo, no te interesa tener todos los frames de un video, sino que el video se vea fluido. Bien, por otro lado tenemos servidores y escalada de privilegios. No podemos hackear un servidor si no sabemos que es un servidor. Es cualquier sistema, hardware o software que espera solicitudes y proporciona datos o servicios a otros ordenadores llamados clientes. Bien, tenemos hardware y software. Un hardware sería, por ejemplo, una máquina física en un data center y un software sería, por ejemplo, un servidor web como Apache o Nginx o un servidor de base de datos. Bien, algunos tipos comunes son estos que tenemos acá, que es lo mismo que vimos en la tabla de arriba. Y después tenemos root y escalada de privilegios. Bien, ¿qué es ser root? Ser root en un sistema Linux o Unix es ser el superusuario. Básicamente tenés control total de la máquina. Bien, puedes hacer lo que quieras. El equivalente en Windows sería NT Authority System o administrador. ¿Qué sería elevar privilegios? Sería siendo un usuario de bajos privilegios, por ejemplo, un usuario que está limitado a gestionar un servidor web como www.data. Mediante este usuario, llegar a ser usuario administrador con las funcionalidades o permisos que tengamos con este usuario de bajos privilegios. Bien, tenemos 2 tipos: escalada horizontal, que es pasar de un usuario a otro, por ejemplo, para leer archivos, o por ahí otro usuario tiene un permiso distinto al que tenemos nosotros. Y después escalada vertical, que es justamente esto de pasar de un usuario de bajos privilegios a uno de privilegios de administrador. Bien, vamos a ver lo último de teoría, ahora sí, se los prometo. Tenemos el TCP SYN scan. Bien, el parámetro SS de Nmap. ¿Qué es el parámetro SS? Bien, primero tenemos que entender qué es el three-way handshake, que es básicamente una manera que tiene el cliente y el servidor de sincronizarse para garantizar que el canal de comunicación es fiable. Bien, el proceso estándar sería: primero el cliente le manda un paquete SYN de Synchronize, que sería algo como: hola, me quiero conectar, mi número de secuencia es tal. El servidor responde con un SYN ACK, que sería como: te escucho, yo también quiero conectar. Y después el cliente le devuelve un ACK que dice: ok, conexión establecida. O sea, termina de ejecutar la conexión, digamos. Ahora, el parámetro SS lo que hace es que llega hasta el paso 2 correctamente, pero en el paso 3, en vez de mandar un paquete ACK, manda un paquete RST, que sería reset. Bien, lo que hace que corte la conexión inmediatamente y hace que el kernel del servidor cierre la conexión antes de avisarle a la aplicación. Bien, por eso se dice que es un poco más silencioso. Bueno, gente, ahora vamos a ver un poquito por arriba cómo funciona Hack the Box, esta plataforma para hacking. Básicamente, hoy vamos a hacer la máquina Bashed. Nos dan una IP y tenemos el modo guiado, que nos van haciendo preguntas en base a lo que vamos escaneando u obteniendo de la máquina. Y tenemos el modo aventura, que es el que vamos a hacer nosotros, que nos piden 2 flags directamente. La flag de usuario, que es la flag que obtenemos al poder ejecutar comandos en el servidor. Y después tenemos la flag de root, que la flag de root te la dan cuando llegas a escalar privilegios dentro del servidor. Bien, estas flags hay que buscarlas igualmente, no es que te las regalan. Así que bueno, igualmente ahora cuando lo vayamos haciendo seguramente va a quedar un poco más claro.
Bueno, gente, antes de empezar con el video, les voy a explicar un poquito lo que voy a usar. Sí, básicamente el sistema operativo que vamos a usar es Kali Linux. Es un sistema operativo orientado a ciberseguridad ofensiva. Vienen muchísimas herramientas ya instaladas. Así que bueno, los pongo un poquito en contexto para que no vean de una la consola y no entiendan nada. Así que bueno, yo el que me descargué es una máquina virtual. Sí, no es mi sistema operativo base, sino que lo estoy corriendo dentro de VirtualBox. Si ustedes usan, por ejemplo, VMware, vienen acá y lo descargan. Yo, como uso VirtualBox, descargo esta y desde VirtualBox lo pueden levantar. Si tienen dudas sobre cómo levantarlo, pueden buscarlo. O si les interesa que suba un video más en profundidad sobre cómo instalar este tipo de máquinas, lo pueden dejar en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta con mkdir que se llame Bashed. Bien, nos metemos ahora con el comando cd a Bashed y si hacemos un ls para listar lo que tenemos en este directorio, vemos que no hay absolutamente nada. Vamos a crear ahora la carpeta recon y si ahora hacemos un ls, vemos que tenemos la carpeta acá. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos metemos a recon y vamos a usar el -p-. Esto le indica a Nmap que escaneen los 65.535 puertos. Vamos a usar el SS, que lo vimos previamente para qué es. Por eso se dice que es un poco más silencioso. Vamos a usar el -pn, que esto hace que no se mande el paquete ICMP, que es el que se manda para hacer ping a un servidor a ver si está activo o no. Después vamos a usar el -T4, que ahora les voy a explicar lo que es, pero básicamente hace que vaya un poco más rápido el escaneo. Vamos a usar -ON, que hace que guarde los resultados en un archivo de texto, que en este caso va a ser ports.txt. Vamos a usar -BBB, este es el triple verbose. Lo que hace es que a medida que vayan contando puertos abiertos nos va a ir devolviendo esa información. No tenemos que esperar a que termine el escaneo. Y por último vamos a pegarle la IP. Ahora sí. Y si no me equivoco ya estaría todo. Vamos a darle y vemos que encontró el puerto 80. ¿Qué podemos ir haciendo? Nos copiamos la IP. Venimos a el navegador que queramos y pegamos la IP. Lo que me olvidé de explicarles era el comando -T4. Tenemos acá que dice Timing and Performance y dice -T y va del 0 al 5 y setea un timing template. Bien, más alto es más rápido, que significa que si le ponemos 5 va a ir más rápido, pero va a ser más ruidoso también. Y si le ponemos 0 va a ir mucho más lento el escaneo, pero va a ser un poco más silencioso. Bien, por eso usamos el T4. El escaneo terminó, no encontramos nada más que el puerto 80, así que no vamos a perder tiempo con eso. Y vamos con ffuf. ¿Para qué nos sirve fuf? Bien, fuf nos sirve para fusear prácticamente lo que sea. En este caso vamos a fusear directorios de la aplicación web. ¿Por qué vamos a fusear directorios? Porque tenemos muy poco scope actualmente. Tenemos solamente 2 páginas en las que prácticamente no podemos interactuar. Entonces no tenemos muchos vectores de ataque. Bien. No existe solamente FUF. Tenemos GoBuster. Está Katana también, que está buena. Tenemos muchísimas herramientas. Hoy vamos a usar FUF. El comando en cuestión es este que tenemos acá. Bien. Primero escribimos fuf, lógicamente. Tenemos el parámetro u, que nos sirve para indicar la URL en cuestión que vamos a fusear. Con la palabra fus en mayúsculas le decimos la palabra que queremos que vaya a probar. Y con el parámetro w le indicamos la word list que va a usar. Bien, ¿qué es una word list? Vamos a hacer, por ejemplo, un wc-l. Esto lo que hace es contar la cantidad de líneas de código o de líneas que tiene un archivo.
En este caso es wordlist. Vamos a usar dirbuster directory list 1 y vemos que tenemos 141.708 líneas. Bien, básicamente cada una de esas líneas es una palabra que FUF va a probar. Probablemente no lo dejemos hasta el final, vamos a cortarle antes. Y con el guión T le decimos los hilos. Bien, ¿qué son hilos? Va a mandar 50 peticiones en simultáneo, básicamente. Esto, como es un laboratorio de prueba, no pasa nada. En la vida real no conviene mandarle 50 hilos, es un montón. Y no conviene tampoco explotar el server con este tipo de herramientas. Bien. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, para ver información, esto funciona con el 99% de herramientas, es poner "-h", y nos tira toda la información sobre esta herramienta. Por ejemplo, tenemos el parámetro h, que es para indicar headers, y bueno, tenemos todos los parámetros básicamente. Por ahí usemos algún otro, por ahí no. Si no funciona el "-h", el que funciona seguro es "-help", que va a devolver exactamente lo mismo. Ahora sí, con el parámetro en cuestión, vamos a darle Enter. Y como podemos ver, ya empezó a encontrar. Bien, tenemos acá el directorio image. Y como podemos ver, nos encontró varios directorios. Tenemos image, tenemos php, uploads y dev. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar cada uno de estos en el navegador. Vamos a arrancar por image, por ejemplo. Venimos a image y podemos ver que existe, no es un falso positivo. Eso puede pasar también, que por ejemplo nos devuelva esto y entramos y no hay nada. Bien, ahí entra el tema de los filtros. Por ejemplo, en este caso tenemos un 301, pero puede ser que nos devuelva, por ejemplo, un 301 o un 200, que el 200 significa que la petición salió bien, pero te metes al directorio y no hay nada. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque bueno, capaz el server está configurado para que devuelva un 200 siempre, pero nada, en realidad no existe. Ahí lo que se hace es filtrar, por ejemplo, por el tamaño de respuesta, porque el tamaño de respuesta no miente. Bien, si una página no tiene contenido y una sí tiene contenido, el tamaño de respuesta va a variar. Tenemos también PHP, uploads y dev. Bien, ahora imágenes, como podemos ver, tiene simplemente imágenes. Vamos a meter ahora a PHP. Y bueno, tenemos sendmail PHP. Y si venimos a dev, acá ya tenemos lo interesante. Vamos a meternos, por ejemplo, en phpbash.php. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una pantalla en negro, pero acá abajo tenemos una consola. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, un whoami y nos devuelve www.data. Bien, ¿qué significa esto? www.data suele ser un usuario que se usa para gestionar servidores web. Tiene permisos limitados, pero nos va a permitir escalar privilegios también. Bien, ¿qué significa que estemos acá? Significa que muy probablemente ya conseguimos la flag del usuario. Vamos a hacer un IPA, por ejemplo. Y vamos a ver la IP de este server, que es 10.129.17.109. Y si nos venimos a la IP que estuvimos fuseando, es la misma, que significa que ya estamos adentro del servidor. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la flag del usuario. ¿Dónde suele estar en estas máquinas? En el directorio del usuario. Bien, vamos a hacer un ls barra. Esto lo que hace es listar el directorio raíz. Bien, en este caso tenemos todas estas carpetas. Podemos ver que es un Linux por las carpetas y bueno, también por los comandos que estuvimos tirando. Y donde nos vamos a meter es justamente en home. Bien, en este directorio acá. Así que vamos a escribir lo mismo, ls barra home. Bien, podemos ver que tenemos dos usuarios, Script Manager y Arrexel. Vamos a meternos en Arrexel.
y vemos que tenemos user.txt. Bien, si ponemos ahora barra user.txt, pero en vez de un ls ponemos cat, que es un comando para leer archivos, vemos que tenemos correctamente la flag del usuario. Venimos a Hack-the-Box, venimos a subir flag del user, la pegamos, le damos a subir y vemos que correctamente era esa. Bueno, ahora se viene lo divertido, escalar privilegios. Tenemos varias maneras de buscar vectores para poder escalar privilegios, y en esta máquina en particular tenemos primero una escalada de privilegios horizontal y después una escalada de privilegios vertical. Bien, una de las cosas que podemos hacer es usar el comando sudo-l, el cual nos va a ayudar a ver qué comandos podemos ejecutar como sudo siendo otro usuario. Bien, lo que nos interesa más que nada es lo que viene acá en los paréntesis y que nos dice, bien, que nuestro usuario puede ejecutar comandos de sudo como script manager, bien, suplantando entre comillas a este usuario. El no password significa que no nos va a pedir contraseña, la cual tampoco tenemos, así que está bien. Y este all significa que podemos ejecutar cualquier comando, bien, o sea, lo que queramos como script manager. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a levelear un poco la consola que estamos usando ahora, que es una web shell, es una consola que estamos utilizando en una aplicación web. Vamos a pasarla a nuestra consola de Kali. Para eso vamos a usar Python. Vamos a usar este script en cuestión. Acá lo puse de esta manera para que sea un poco más legible, pero yo lo voy a mandar en una sola línea. ¿Y qué es esto básicamente? Bien, vamos a importar algunas librerías como Socket, Subprocess y OS. ¿Y qué es lo que hacemos? Bien, con Socket básicamente lo que le estamos diciendo en esta línea es: vamos a usar IPv4, ¿sí? Que es nuestra IP de Kali Linux, y va a ser por un puerto TCP, bien, no va a ser UDP. Después le decimos que se conecte justamente a nuestra IP de Kali Linux y al puerto 777. Y con estas tres líneas le decimos básicamente que queremos que podamos leer en la consola, podamos escribir en la consola y podamos leer errores en la consola. Bien, esto ya es más tema Linux, la verdad que es bastante más profundo, pero bueno, en palabras muy simples, estas tres líneas hacen eso. Esta se encarga de la escritura, esta de lectura, esta lectura de errores. Y en la última línea le decimos básicamente que nos abra una shell. Bien, no hay mucha más magia que esa. Así que vamos a pegar esto en la consola. Vamos a levantar un puerto, en específico el 8888. Le damos a Enter, lo levantamos con ncat, nc y este parámetro. Ahí vemos que está escuchando. Nos venimos a la shell, venimos al puerto, ponemos el puerto que corresponde, que es 8888, y muy importante esto de acá adelante, ¿sí? Estamos usando sudo-u, vamos a usar el permiso que vimos hace un ratito como script manager, ejecutamos Python y el -c significa que vamos a pasar un comando, en este caso en una línea. Si le damos a Enter, nos volvemos a la consola y vemos que ahora somos Script Manager. Si hacemos un UAMI, vemos que somos Script Manager, por lo que la escalada de privilegios horizontal ya estaría completa. Pero ahora es, por ejemplo, entrar al directorio del usuario Script Manager. Nos venimos a Home, venimos a Script Manager, listamos lo que tenemos, no hay nada. Con ls-la podemos ver archivos ocultos. Tenemos bash history, bash rc, nano profile. Podríamos leer, por ejemplo, bash history para ver qué comandos estuvo ejecutando. Y no tenemos nada aparentemente. Bien. ¿Qué es otra cosa que podemos hacer?
listar, por ejemplo, el directorio raíz, pero con LA, también para ver archivos ocultos y para ver si tenemos permisos sobre algún directorio. Bien, como podemos ver, este directorio en particular es nuestro, es scripts. Vamos a meternos a scripts, hacemos un ls y vemos que tenemos dos archivos, ¿sí? Un test.txt y un test.py, que es un archivo Python. Bien, vamos a leer el test.py. Tenemos que crear una variable f que es open test.txt y escribe testing 1, 2, 3 y un signo de exclamación y después lo cierra. Bien, vamos a leer ahora test.txt. Si esto fuera una especie de tarea programada, ¿sí? Como un cron job, por ejemplo, ¿qué es esto? Es un script que se ejecuta cada X cantidad de tiempo, ¿sí? Puede ser cada 1 minuto, cada 2 minutos, cada 1 mes, cada 1 año. Hay una página que es específicamente para ver cómo leer y cómo configurar los cron jobs. Pero bueno, básicamente es esto. Leemos test.txt y vemos que dice testing 1, 2, 3. Bien, vamos a ver si podemos modificar este archivo Python para ver si podemos escalar privilegios. ¿Cómo podemos saber si este script nos va a servir para escalar privilegios? Fácil. Hacemos un ls.la y vemos que si bien el test.py somos nosotros los dueños, el dueño de test.txt es el usuario administrador, ¿ok? El usuario root. ¿Qué significa esto? Que si nosotros quisiéramos editar el archivo test.txt, por ejemplo, ponemos cualquier cosa y guardamos, nos va a decir permiso denegado. ¿Qué nos da a entender esto? Que este script sí tiene permisos para modificar este archivo, o sea que probablemente lo esté ejecutando root. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué nos sirve? Justamente, como sabemos que podemos editar este archivo test.py, significa que podemos indicarle al usuario root el comando que queremos que ejecute. ¿Cómo hacemos esto? Venimos a test.py y como vemos, yo acá ya lo copié. Tenemos el mismo script que usamos antes para crearnos la consola que estamos usando ahora, pero en este caso, como lo va a ejecutar este script, lo va a ejecutar como administrador y nos va a devolver una consola de administrador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí habíamos configurado el puerto 1111, abrimos una consola, ¿sí? La de abajo es mi máquina Linux y el de arriba es la máquina víctima. Levantamos el puerto para que escuche en el 1111 y ahora toca esperar nada más. Bueno, después de 1 minuto, 2 minutos más o menos, nos llega la consola como root. Si hacemos un juamai, igualmente lo podemos ver acá adelante. Ejecutamos y somos root. ¿Qué hacemos con root? Nos venimos al directorio raíz. Ahora venimos a root. Vemos que podemos entrar, listamos y tenemos la flag de root. La leemos. Perfecto. Esta sería la flag del usuario administrador. Ahora tocaría ir a GitHub simplemente. A GitHub. A Hackthebox, que lo tengo por acá. Venimos, pegamos la flag. Y eso sería todo. Bien. Espero que se haya entendido lo más posible. Si tienen alguna duda o consulta, déjenla en los comentarios. Alguna sugerencia también. Recién estamos empezando. Así que bueno, estamos completamente abiertos a feedback. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier cosa me la dejan en los comentarios. Si le dan un likecito y se suscriben, me ayudan un montón. Así que bueno, espero que tengan una buena semana, gente. Nos vemos. Happy hacking.